Muchas gracias por la invitación. Esta es información que pues de repente no está tan disponible y una de nuestros objetivos es siempre poder mover, aunque sea algún avance que tengamos, podérselos dar a conocer para que la gente pueda tomar decisiones en lo que se genera más información. Obviamente para esto siempre tratamos de ser responsables, sobre todo cuando se tratan de problemas nuevos. Ahí siempre tenemos que tener cuidado. Por ahora lo que vamos a hacer es tratar de mencionar un poco sobre los principales problemas que atacan a la corona, raíz y corona en fresa. Estos son temas que en estos últimos meses hemos hablado bastante, porque se viene la temporada de fresa ya mucha gente está estableciendo desde hace algunas semanas y creo que es una excelente oportunidad de poder platicar, dar algunas ideas, mostrarles qué tenemos y qué podrían hacer diferente comparado con el año anterior. Esto es algo que nosotros, como les digo, tratamos de hacer. No nos esperamos a tener una publicación, sino difundirlo, porque al final, como instituciones públicas, para eso estamos, para apoyar a los productores, a las industrias. Entonces vamos a hablar algunos temas principales, un poquito de la importancia, las enfermedades emergentes, lo que está surgiendo y un poco de las qué podríamos hacer, entendiendo cómo funcionan estas enfermedades. Como ustedes saben, en el caso de fresas, que está bien estudiado, bueno, no tanto como quisiéramos, pero en general los estudios que se han hecho en fresas indican que principalmente en el cultivo de fresa tenemos, pues lo que tenemos es un complejo de patógenos realmente. ¿Qué papel tiene cada uno de estos en el desarrollo de esos síntomas? Es algo que todavía no sabemos. Hay una serie de preguntas que nosotros tenemos. ¿Quién entra primero? Para empezar, ¿de dónde viene la infección, las primeras infecciones? Cuando uno le pone el componente epidemiológico aquí, es decir, entender la fuente de infección primaria, cómo se dispersa el problema, cómo es que este patógeno se puede avanzar, digamos, en el tiempo, en el espacio, eso nos puede dar muchos elementos para poder definir estrategias de manejo. Y hablo de estrategias de manejo, no hablo de un producto en particular. Ese es un enfoque que hemos promovido durante años, de comprender de que todas las herramientas son valiosas, pero tienen que ser establecidas o aplicadas con un orden en torno al paciente, en este caso, en torno al cultivo. Entonces, en general en México, a diferencia de otros países como Estados Unidos o Europa, nosotros tenemos un complejo de patógenos en donde aquí, de hecho, falta, si se fijan ahí, falta Fusarium oxysporum. Fusarium oxysporum, forma especial Fragarie, es el principal problema, de hecho. De todo ese complejo, más del 70-80% de las infecciones de lo que ocurre en los marchitamientos de fresa son causados por Fusarium oxysporum, forma especial Fragarie. Y después ya Macrofomina, Rhizoctonia, en fin. Después vamos a hablar un poquito de lo más reciente, lo que estamos encontrando, las epidemias más recientes, que en conjunto se estima que pueden ocasionar hasta más del 50%. Es más, el año pasado, en la temporada pasada, este patógeno de abajo, Staphylococcus, más o menos la estimación, lo que comentan los productores, porque no lo hemos hecho todavía, estamos en ese proceso, lo que se comenta es que se perdió entre el 30 y el 50% de la planta que se estableció. Y si ustedes le ponen valor a eso, y como dicen los productores, cada planta la valoras en 3.5 pesos y tienes 6,000 hectáreas, saquen ustedes sus cuentas, ¿verdad? Entonces, en México, en Latinoamérica, en donde poco se le invierte en investigación, pero las pérdidas son tremendas, ¿no? De miles de millones de pesos o miles de millones de dólares, si ustedes quieren, ¿verdad?, transformarlo. Entonces, ese patógeno es uno de los más importantes y son patógenos muy asociados a estrés. Son patógenos donde se van a desarrollar a temperaturas altas. Por eso es que ustedes en febrero, marzo, abril, más o menos, van a ver intensidades muy fuertes por Fusarium, por Macrofomina, pero no significa que lleguen ahí en ese momento. Las infecciones van a iniciar, de hecho pueden venir desde el vivero, como vamos a ver posteriormente.
¿verdad? Y después cuando trasplantas, obviamente tienes cierta carga de inóculo en el suelo, Fusarium oxysporum, que es de los más conocidos. No me voy a detener mucho en eso, más bien me quiero enfocar a aquellos problemas que son emergentes y poco conocidos, ¿verdad? Esto de alguna manera ya está, no por eso significa que lo tengamos solucionado, ¿verdad? O sea, estos problemas de la raíz causan pérdidas tremendas año con año, ¿verdad? Y este es el agente causal, por cierto, y igual Fusarium oxysporum, pero otra forma especial, es la causa de una epidemia que está ocurriendo en Los Reyes, Michoacán y en general en otras zonas. Ese problema nos está ahorita perdiendo fácil, igual alrededor de unos 2,000 millones de pesos más o menos, y no tenemos, bueno, sí tenemos alternativas, pero es muy difícil la transferencia de tecnología en estos cultivos. Entonces, Fusarium, algo está sucediendo que a nivel global está causando fuertes pérdidas en general, y son patógenos que no los podemos manejar con una sola herramienta, requieren de un enfoque integral. Usemos un enfoque integral para moverlo, para transmitirlo con el productor. Es muy complicado porque en su manera de ver las cosas, él está muy acostumbrado a un producto, una solución, una enfermedad, una solución, y no funciona de esa manera en el manejo integrado, ¿verdad? También otro de los problemas que se está incrementando muchísimo es Macrofomina fasciolina, probablemente debido a que cada vez se usan, obviamente cuando estaba disponible el bromuro de metilo, y no por eso quiere decir que yo esté a favor, pero ese tipo de fumigantes eliminaban mucho de esto, ¿verdad? Entonces, ya hay mucha información a nivel mundial sobre cómo manejar este tipo de problemas, pero van por el lado sobre todo de técnicas más amigables al medio ambiente, lo cual es muy bueno, pero que necesitan difundirse más entre los productores, entre difundir esa información. Lo que ven ustedes ahí, no puedo apuntar, pero lo que ven ahí es eso blanco, eso es Pestalotiopsis. Lo negro es Macrofomina y lo blanco Pestalotiopsis. ¿Qué les está diciendo esto? Y de hecho, ¿qué sucede? Cuando uno abre una corona de fresa, no solamente encuentra uno, a veces sí, otras veces puede encontrar hasta 3 patógenos en la misma corona. Es decir, tenemos Macrofomina, tenemos Pestalotiopsis y también podemos encontrar Fusarium, por ejemplo. Eso depende de la condición. Si estamos en un área en donde tengamos mucha humedad, como Moras, en donde tenemos un cultivo que está perenne, y quizá esa sea una de las razones principales que tengamos una epidemia tan fuerte por Fusarium oxysporum, ¿verdad? Entonces, esos son síntomas generales de lo que es Macrofomina fasciolina, ¿verdad? El enrojecimiento, amarillamiento de afuera hacia adentro. Algunas de las variedades que son resistentes, obviamente, estos son estudios de España, estudios en Estados Unidos, donde sí se realizan este tipo de investigaciones. Ojalá nosotros pudiéramos hacer eso, donde agarráramos todas las variedades, y decir, oh mira, este funciona, este no funciona, este sí es resistente, este no es, y poder decirle al productor, darle más elementos. En nuestro país se requiere que el productor tenga más elementos para tomar decisiones, pierde mucho dinero porque no tiene información, ¿verdad? Y las instituciones como nosotros a veces no contamos con los fondos, muchas veces, para poder hacer ese trabajo que bien le podría beneficiar, ¿verdad? Otro de los problemas también que ocasiona producciones de corona y que es confuso, incluso con Omicetes, con Phytophthora, es Coleotrichum. Y voy hacia allá porque, si ustedes se fijan la foto de aquel lado, es un colapso. Simplemente la planta pierde turgencia y ya, hasta ahí llegó. Ese síntoma es muy similar al que se ocasiona por Phytophthora, por ejemplo. Pero tenemos otros, como el de abajo, que también incluso puede confundirse con un Phytophthora por el colapso que se da. Pero estos son problemas recientes. En el caso de Coleotrichum tendría igual que abrir uno la corona y puede ver uno de esas coloraciones rojizas, un poco blanquizcas, ¿verdad? Pero eso igual puede ser confuso con otros patógenos, como vamos a ver ahorita, como es el caso de Pestalotiopsis, ¿verdad? Entonces, tenemos todo un zoológico ahí, y aunque sí podemos más o menos diferenciarlos en sus primeras etapas, es confuso cuando ya tienes una planta que está muy avanzada. Entonces, este es un ejemplo, es un cuadro que me gusta poner mucho, que es del doctor Koike de California, porque ellos más o menos clasifican por síntomas
qué es lo que nos da cada uno de ellos, cada patógeno. Si ustedes se fijan, Fusarium oxysporum, macrofomina, están asociados principalmente a estrés. Se incrementa la severidad de la enfermedad con estrés, ¿verdad? Eso no quiere decir que nada más bajo estas condiciones. A veces creemos que Fusarium, por ejemplo, solamente se desarrolla en condiciones de mucha humedad, y no, puede estar en ambas condiciones, en humedad, pero también en sequía. De hecho, cuando hay más sequía, cuando ustedes presionan a las plantas demasiado a esa falta de agua, se predispone más al ataque de Fusarium oxysporum. Entonces, ese es en general Pestalotiopsis. Ahora que llega Pestalotiopsis, como vamos a ver ahorita, se nos confunde mucho con Coletotrichum en la corona, ¿verdad? Entonces llegó a confundirnos más, pero lo curioso es que de que el año pasado hacíamos análisis y a veces salía limpiecito el cultivo, solo Pestalotiopsis de la corona, ¿verdad? Entonces algo está sucediendo y en ese proceso estábamos ahorita de identificación, de reconocimiento. Precisamente eso que ustedes ven ahí, ese daño que posteriormente derivó en prácticamente un 80% de pérdidas en esa parcela. Ya durante unos años nosotros sistemáticamente estábamos aislando ese patógeno. Pero miren, eso es lo que sucede cuando siempre se nos dice que Pestalotiopsis es un patógeno débil, que Pestalotiopsis es un patógeno que no representa un riesgo, ¿no? Y entonces uno omite, aíslas Pestalotiopsis, eso no, de raíces Pestalotiopsis, eso no puede ser. Y entonces te vas con eso, hasta que son tantas veces que lo aíslas, dices, algo está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, son problemas que nosotros empezamos a ver desde el 2012, 2013, 2014 y que de repente omitimos, ¿verdad?, hasta que se viene la epidemia fuerte el año pasado. Entonces, si ustedes se fijan, el tipo de síntomas que hay al final derivan en un colapso de las plantas, ¿sí? Si nos acercamos más a estas plantas, van a ver ustedes, en este caso, cómo sí empieza de afuera y al final se colapsa todo. Ahí pueden ver en este lado el centro, ¿verdad?, el centro de las últimas plantas que van quedando. Rojiza, algunos lo describen como anaranjado, este es un daño un poco más avanzado, ya más oscuro, pero lo que quiero que vean es esa coloración blanquizca todavía en la parte de arriba, bordeada por un color más oscuro, ¿verdad? Ese daño es muy típico en el caso de donde frecuentemente aislamos a este organismo, a Pestalotiopsis, ¿verdad? Cuando ya vamos al campo, vean ustedes el patrón que tienen de manchas en las hojas. Esto es del año pasado, fue del año pasado, y vean la cantidad, vean también que hay mucha humedad ahí. Esos elementos terminan por darnos a nosotros alguna idea o generar hipótesis de qué condiciones les puede favorecer más a este tipo de patógenos, ¿verdad? Entonces, se fijan igual en este lado cómo plantaciones nuevas, cómo están esas manchas típicas sobre la hoja, ¿verdad? Esto, les digo, derivó finalmente en epidemias más grandes. Ahí está, nuevamente, en las manchas, pero también en los peciolos. Entonces, es un patógeno que lo encontramos en las hojas, los peciolos posteriormente, y corona, como ya indiqué, también las raíces. Las raíces se ponen de color oscuro, que van a contrastar con el color blanco, natural, sano, de una planta de fresa. Y este ya es un colapso en el que termina este patógeno. Igual, cuando hacemos recorridos empezamos a observar patrones. Nosotros, como fitopatólogos, y que trabajamos también la parte epidemiológica, nos enfocamos a ver cuáles son las condiciones que favorecen, qué patrón de comportamiento tiene un problema, un patrón espacial. Y desde aquí empezamos a notar nosotros que cerca de las estacas había un problema. Las plantas no se desarrollaban normalmente y este era un patrón sistemático. Se fijan la cantidad de agua también que hay en el interior de las camas, ¿sí? Entonces, eso nos está diciendo algo, pero además me gustaría que se fijaran en las camas más del centro.
Es decir, en las camas del centro, si ustedes se fijan, tenemos plantas más saludables, más sanas, con mayor tamaño. Entonces, lo que nos dice aquí, o nos sugiere, hay hipótesis, o sea, generamos aquí hipótesis de que el problema se dispersa o está asociado muy probablemente a salpiques, de que el agua tiene mucho que ver aquí, ¿verdad? Entonces, y de hecho, cuando uno se pone a analizar esto, te das cuenta que los túneles estaban abiertos, o sea, se establece la planta, permanece la planta expuesta a la lluvia, estamos en un periodo donde llueve mucho, y entonces mucha gente perdió esto. Entonces tiene uno que ir armando estas piezas para poder llegar a algo lo más rápido posible, antes, obviamente, en lo que vamos generando nueva información. Entonces, esa parte es importante, que uno vea estos patrones espaciales, porque ya tan solo con esto, el comprender cómo se desarrolla este problema, ustedes pueden tomar acciones ya. En la medida en que tapen más pronto, yo les diría, el riesgo debe reducirse, ¿verdad? Estos son síntomas de esta temporada. Estos son síntomas de viveros. Es más, he estado hablando con gente de viveros ahorita y ya tenemos el problema en viveros ahorita. Porque si mantenemos entonces y decimos, no, es que los viveros están bien, pues estaríamos ocultando información. Y creo que al final quien la lleva es el productor, ¿verdad? Que es el que va a perder al final. Entonces, ¿qué estamos viendo? Efectivamente, sí tenemos este problema, lo podemos detectar desde viveros. Y ahí están los síntomas, ya tenemos actualmente, de hecho está en proceso, un trabajo regional, en donde estamos viendo todo esto. ¿Qué es lo que nos gustaría saber? ¿O cuáles son esos huecos en el conocimiento? De hecho, el nombre más actual es Neopestalotiopsis, ese es el nombre actual. Nosotros queremos saber cuáles son las fuentes de infección primaria, de dónde llegan las primeras infecciones. Porque al final, si entendemos eso, el productor va a tener más chance de poder prevenir, tomar acciones, ¿ya? Sabemos entonces, ahorita sabemos que sí, potencialmente los viveros son fuentes de infección. Les estoy avanzando, les estoy dando información en avance. Sabemos dónde sobreviven, pueden sobrevivir o no en residuos. Algunas especies, incluso de estas de Pestalotiopsis o Neopestalotiopsis, colonizan incluso plásticos, fíjense. Eso es algo que nos queda ahí. ¿Será que tenemos que buscar en los desechos de plásticos también? Y si esos que atacan desechos de plásticos atacan también frutos, ataquen material vegetal o no. Porque hay cepas incluso en Europa, en la India, que pueden potencialmente usarse para degradar plásticos, ¿eh? Eso es algo desde el punto de vista ambiental incluso. El detalle está si esas también atacan las plantas, ¿no? Y es algo que tenemos que investigar. ¿Cómo se dispersa el problema? Ya más o menos entendemos, creo que vamos en el camino correcto, pero lo que es interesante es que este problema no nada más está en México, ha estado reportándose más o menos desde el 2007, hubo por ahí un reporte, después ya en el 2013, y ya hay reportes en Europa, Italia, en España, en Dinamarca, en China, Vietnam, hay varios reportes y son recientes. De hecho, hace poquito revisamos igual un documento que va a salir publicado, que es de Italia, en donde ellos también lo están reportando como un problema serio, en Brasil también, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo en aquella foto pueden ver ustedes al hongo limpiecito, todavía no lo pasamos, no lo purificamos. De una sola corona sale todo eso, sin ningún contaminante. ¿Qué especies hay reportadas? Pestalotiopsis clavispora, ¿verdad? Es una de ellas, en Holanda y en Huelva, España, de hecho. Y aquí es donde a mí me entra un poco la duda. En estas importaciones que estamos haciendo, obviamente Sanidad Vegetal probablemente no tenga tantas capacidades para ver eso. Y más cuando son problemas nuevos que no hemos todavía evidenciado, pues que va a buscar algo que todavía no sabemos. Pero esta Pestalotiopsis clavispora también ataca arándanos. De hecho, hemos hecho inoculaciones, ya inoculamos las cepas de fresa en arándano y viceversa, y ambas ocasionan enfermedad tanto en arándano como en fresa también. Pestalotiopsis longicetula, que ya lo reportaron en Brasil y también en Egipto, ¿verdad? Y
acaba de salir un reporte a nivel nada más de especie en Puebla. Creo que personalmente no me gusta reportar sin tener la especie. Y bueno, Neopestalotiopsis, que es el mismo en Michoacán, este es un trabajo que ya está identificado igual, ya sabemos qué especie es. No es Pestalotiopsis clavíspora. Si uno amplifica una región específica del ADN, le sale clavíspora, pero si uno amplifica más de 3 regiones, llegas a la conclusión entonces que no es clavíspora. Y pronto se va a dar a conocer esta especie que se encontró aquí en México, en Michoacán. Entonces, el detalle aquí está de todos estos, cómo se dispersan todos estos problemas, dónde están, de dónde vienen, qué papel tienen los viveros, qué papel tiene la planta que estamos importando de otros países, cómo está esa cadenita hasta que llega el productor, cómo está la carga de inóculo en el suelo. Entonces, por ejemplo, como ejemplo, nada más esta especie, no quiere decir que esa sea la que esté ocasionando nada, aquí en fresas, solamente como ejemplo, fíjense, esa isla de viveros puede vivir en residuos como por un año, puede colonizar sustratos, pues es saprófito, pues. Incluso en las charolas, si ustedes rehusan eso, ahí puede estar. Entonces tienen que tener cuidado a la hora se van a rehusar esas charolas de propagación. E incluso se ha aislado desde polvo en los invernaderos, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos o qué creemos que puede ser similar a lo que nosotros tenemos? Tomé estos datos que son de Rodríguez, es un paper, un artículo de Brasil, y un poco de observaciones personales y por ahí un reporte de Inglaterra. Así que podemos tomarlo con pues un poco de precaución, no quiere decir que eso sea exactamente, pero nos da una idea para nosotros irnos previniendo de lo que se va a venir. En general, en estos estudios que hacen en Brasil, ven que la germinación se da a las 48 horas después de que cae la espora. Eso es importante. Significa que si hay un evento de lluvia y hay condiciones, digamos 85 o 100% de humedad, como los eventos de lluvia que ocurren y hay agua libre, más o menos tenemos ahí entre 24 y 48 horas antes de que germine. Significa que ustedes, si fuera posible, hacer sus aplicaciones, de preferencia preventivas. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces las predicciones, no le tenemos confianza a las predicciones del sistema meteorológico, pero si supiéramos eso, nosotros podríamos hacer nuestras aplicaciones a tiempo. Mensaje finalmente es, mantén protegido tu cultivo, porque entonces, si hay las condiciones para la germinación, esto se va a dar. Todos los patógenos que se dispersan, que tienen este tipo de estructuras fungosas, como Colletotrichum también, se dispersan por lluvia. Si ustedes ponen riego por aspersión, están contribuyendo mucho a dispersar el problema. Entonces, ¿cómo puedes modificar eso? Sobre todo, algunas empresas, cuando trasplantan, mantienen los aspersores, ¿verdad?, para evitar ese estrés. Ahí hay un punto clave que habría que considerar con respecto a esta enfermedad, ¿verdad? ¿Qué estamos observando en la producción de planta en cepellón? La presencia de fungos gnat es muy común. Fungos gnat puede ocasionar, las larvas ocasionan obviamente daños en las raíces y creemos que este puede ser un factor importante para poder dispersar o incrementar el problema. Lo hemos visto ya muy frecuente, todavía no tenemos información, pero sí vemos una asociación entre esto y la posible presencia, porque sí lo encontramos, incluso esto, en la propagación de material para cepellón. Entonces, algo está pasando ahí con estos insectos también. Esas ya son pruebas de patogenicidad, es decir, nosotros ya inoculamos, ya reprodujimos los síntomas, todo esto está terminado, está hecho. Por cierto, esta es es una variedad por ahí que al parecer aguanta un poco más. Voy a decir la marca, al fin, porque me regalaron las plantas además, ¿verdad? Sayulita, esta variedad. Hay otras variedades que parecen ser más susceptibles, como es la Festival, como es la Albión, y vamos a conducir esos experimentos en las próximas semanas también. Pero así terminan las plantas cuando las inoculamos en la raíz, en la corona. Y estos son los síntomas ya reproducidos por nosotros, ya a partir de inoculaciones. Ven que son exactamente iguales los síntomas que se observan en el campo y los que se observan acá ya en pruebas de patogenicidad.
Entonces no hay duda, incluso ahí se le pueden ver las estructuras del hongo. Esto es en frutos, así es como se presentan en frutos los síntomas, con esta coloración dorada. Ahí pueden ver ustedes las estructuras, los acérbolos, con muchos conidios, muchas esporas. Eso también ya está terminado, prácticamente ya se hizo. Entonces, ¿dónde están las fuentes? Bueno, ya les comenté que estamos encontrando en los viveros. Los viveros ya están haciendo, algunos viveros ya están haciendo acciones, ya están conscientes de que sí puede moverse a través de sus plantas. Ahí incluso pueden ver ustedes plantas con síntomas. Esto que está acá, de hecho, en la última foto, ahí pueden ver ustedes en la corona daños muy similares a los que tiene Pestalotiopsis. Sin embargo, esa planta, por ejemplo, es una planta que viene de California. Entonces, estamos teniendo en esas plantas que nos están mandando, viene también, aislamos Fusarium, aislamos Colletotrichum, aislamos Rhizoctonia. Muchos de esa planta viene con problemas. ¿Qué tanto están influyendo? Ahí hay una caja negra, pues, pero tenemos que hacer algo. Y yo creo que eso lo podemos hacer en coordinación con Sanidad Vegetal. Incluso estar en contacto con quien sea el verificador en origen, porque ahí no sabemos nada, al menos yo no sé nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar, ya más o menos podemos entender cómo es, ya estamos entendiendo cómo se está dando ese problema. A ver, viene entonces, ¿cómo viene esa planta? La planta madre que voy a establecer, ¿cómo viene? Porque al final eso le va a pegar al que está haciendo el vivero, ¿verdad? Ese es uno de los primeros problemas. Y después, si entendemos esas piezas, ¿cómo nosotros podemos usar esa información para diseñar nuestras estrategias de manejo? Cuando ustedes diseñan un plan de manejo en el campo, al final, desde el punto de vista fitopatológico, lo que ustedes quieren es que la enfermedad no se desarrolle de esa forma como está ahí. Y lo que ustedes buscan es precisamente ver esas infecciones primarias, reducir esas infecciones, esa fuente de infección. Pero si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a reducir? Aquí ya sabemos que los viveros pueden ser una potencial fuente de infección. Es muy probable que también residuos, ¿verdad? Para que nosotros podamos posponer esa aparición de las enfermedades y poder obviamente producir. Aquí atrás de esto hay mucho, por eso me gusta poner mucho esta diapositiva, porque muestra lo que es el centro del manejo de enfermedades, el entender cómo una enfermedad avanza en el tiempo y en el espacio, y qué puedes hacer y cuándo puedes tú intervenir para que eso no se desarrolle, ¿verdad? Y al final otros objetivos es que la enfermedad no avance tan rápido, eso es lo que tú quieres, y que la planta se desarrolle. ¿Cómo? Con muchas herramientas, herramientas culturales, herramientas químicas, biológicas, biorracionales, etcétera, integradas en torno a esto. Eso es finalmente el corazón de lo que es el manejo de enfermedades. Y bajo este enfoque, obviamente, cada pieza tiene su importancia, cada herramienta tiene su importancia, pero alguien la tiene que integrar de manera lógica en torno a ese problema. Son plantas en frío, traen problemas en esas cajas antes de trasplantarse, vienen con problemas, vean, hay daños ahí, aislamos de ahí, si encontramos problemas, encontramos Fusarium. Y como productor de fresa, lo que tú buscas en tu parcela es reducir precisamente esas fuentes de infección, ¿verdad? Esas fuentes de infección pueden estar en tu parcela también, esas son las estructuras. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipo de tratamiento le vas a hacer? Muchos productores no hacen ningún tipo de tratamiento en su parcela y entonces el inóculo se les aumenta. Todo lo que haces va a ir dirigido a esto, a pegarle a esas estructuras que van a ser el origen del problema que vas a tener posteriormente, ¿verdad? Y eso obviamente pues lo puedes hacer de diferentes herramientas. Y bueno, aquí hay empresas que usan mucho este tipo de enfoques, lo que es el manejo, lo que es solarización, biosolarización y varias modificaciones, modificaciones que se les pueden hacer para poder al final hacer inviables estas estructuras. Esto es lo que buscamos en esencia, y puede ser por métodos químicos, por métodos más biorracionales, como en este caso, ¿verdad? Para poder disminuir el riesgo de que estas enfermedades nos aparezcan. Entonces, tenemos al final que también utilizar precisamente otro tipo de herramientas que vayan complementando las demás prácticas, y allí los microorganismos tienen un papel importante. Ahorita
muy bien para las empresas que promueven biológicos, biorracionales, porque esto se va a venir y se está viniendo muy fuerte, porque al final estamos comprendiendo la importancia que tienen los microorganismos en la salud general. Como resultado, unas plantas más saludables, partiendo desde conociendo toda esta información que acabamos de platicar hacia los tratamientos pretrasplante. Por ejemplo, hay gente ahorita que ya trasplantó, pero no ha hecho ningún tratamiento pretrasplante. Y hay mucho que hacer ahí. Hay mucho que investigar para optimizar estos tratamientos pretrasplantes dependiendo del enfoque que tengas, orgánico o convencional. Y de ahí, bueno, todas las demás actividades que se van a hacer. Porque al final lo que buscamos es promover, ¿sí?, la salud de las plantas utilizando otras herramientas como son las bacterias promotoras, la inducción de resistencia y todos estos temas que ya no hay mucho tiempo para hablar, y lo que es igual el ambiente, es decir, si voy a usar esos microorganismos, en dónde o cómo se van a adaptar, sí o no, es un ambiente favorable o no lo es. Esta parte es clave, ¿verdad? Y además, obviamente, seguir investigando para poder encontrar cepas que puedan ser más efectivas o que puedan ser herramientas valuables para poder armar todo este plan de manejo integral en torno al cultivo. ¿Qué hay entonces ¿qué estamos haciendo para el caso de Pestalotiopsis? O sea, al final, como les digo, tenemos que darles algunas alternativas, alguna salida a los productores. Ahorita estamos partiendo desde el laboratorio. Tenemos una serie ahí de ingredientes activos, bueno, en este caso comerciales, no es que nos estén pagando, simplemente tenemos que buscar qué hay allá afuera y qué le podemos dar al productor. Y sí estamos viendo que hay alternativas, pero ¿en qué momento las vamos a poner? Ok, hay chance de ponerlos como tratamiento pretransplantes o incluso meter 1 o 2 aplicaciones posteriormente e integrarlos de manera, obviamente, como alternadas para reducir, digamos, el efecto de estos problemas. También esto se hizo con 2 cepas, ¿verdad? Con 2 cepas, tanto de hoja como de corona, y sí hay avances. Lo que les presenté previamente, esas son cepas, son cepas en donde estamos buscando también alternativas para macrofomina. Sí hay cepas que pueden tener obviamente eso no es suficiente, hay que llevarlo a planta y posteriormente llevarlos a campo. Entonces hay algunos avances, voy a dejarle hasta aquí simplemente lo que es una serie de recomendaciones para manejo de enfermedades de la raíz y que parten desde el vivero, donde está la fuente de inóculo primario, qué es lo que tú tienes en tu parcela, qué puedes hacer, haces tratamiento pretrasplante o no lo haces, ¿verdad? Y a partir de ahí, cómo le das el seguimiento hacia adelante. Pero no quieras manejar ese tipo de problemas cuando ya lo tienes en la parcela y estamos en febrero o marzo o abril, ya no es suficiente. Todo está en pegarle al inóculo inicial, ¿verdad?, y su eficiencia de este inóculo para poder infectar. Lo voy a dejar hasta aquí. Simplemente, antes de irme, son parte de las cosas que estamos haciendo, de las preguntas que estamos tratando de identificar. Estas son las líneas de investigación que llevamos actualmente. Para nosotros, como les digo, la parte epidemiológica, entender cómo las enfermedades se distribuyen. Muchísimas gracias, agradecerles a la gente que nos ayuda, a nuestros estudiantes. Muchas gracias.